Muy buenos días a todos y todas. Bueno, ante todo, disculpas por los cambios reiterados. En mi caso, un problema de salud el viernes pasado y bueno, este viernes no se encuentra con un paro, con suspensión total de actividades. Así que la idea para no retrasar el curso del seminario era poder hoy presentarles una breve síntesis a través de este video sobre lo que va a ser el derecho de las personas mayores, sobre todo focalizado en el ámbito sistémico interamericano y que el día de mañana puedan desarrollar la evaluación prevista. ¿Sí? Bueno, esto no pretende ser una clase, sino una presentación de una síntesis del esquema de lo que sería eventualmente la clase. En el campus vamos a subirles todo el material bibliográfico correspondiente y además la clásica diapositiva con la explicación de todos los puntos centrales de la clase. Eventualmente, tanto Cecilia como yo quedamos a disposición por si tuviesen dudas, consultas o les interesara alguna cuestión particular de la temática. Así que en cualquier caso nos consultan, estamos a disposición. ¿Sí? Bueno, en primer lugar vamos a pensar un poquito en la bibliografía, como lo hacemos siempre. Yo les sugiero algunos textos claves. Fundamentalmente hay dos. Hay uno de CEPAL del 2022, que es Envejecimiento en América Latina y el Caribe, Inclusión y Derechos de las Personas Mayores. Bueno, en ese caso es una investigación más bien estadística, pero que nos posiciona un poco en relación a cuál es la situación del envejecimiento poblacional en nuestro continente y cómo eso influye en las políticas públicas que tienen que adoptar los estados en relación a diferentes derechos. Después hay un trabajo bastante interesante y también reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también es del 2022, donde aborda cómo los sistemas nacionales de protección en América deben impulsar y aplicar los derechos humanos de las personas mayores. Esos son los dos trabajos más bien generales para que ustedes puedan utilizar como disparadores y casi como lectura de punta. Después ahí van a ver dos para mí clásicos que son muy interesantes y no les digo de lectura obligatoria porque son bastante extensos, pero a quien le interese la temática sin duda les va a dar un enfoque más rico, más profundo y sobre todo centrado en algo que venimos trabajando que es la teoría de las representaciones sociales, cómo a lo largo de la historia las diferentes sociedades, las diferentes culturas han ido construyendo diferentes imaginarios en relación a las personas mayores. Este mismo trabajo lo hicimos cuando abordábamos el colectivo de derechos de niños y niñas y lo mismo hicimos cuando trabajamos con discapacidad. Bueno, ahí hay fundamentalmente dos textos. Uno es La vejez de Simone de Beauvoir, que el clásico es de la década de los 70, pero no ha perdido actualidad. ¿Sí? Ahí básicamente la autora utiliza un enfoque existencialista para poder abordar las causas y los problemas que tiene el envejecimiento en una sociedad capitalista. Y después el que yo sugiero también es Historia de la vejez de la antigüedad al renacimiento de Georges Minois, que es de 1987. Y lo que tiene de interesante este texto es que el autor desarrolla cuáles son los factores que hacen que una sociedad se configure como más flexible o más excluyente en relación a las personas mayores. Ahí nos vamos a detener a charlar algunas cositas. Y después, bueno, nada, hay sobre autonomía y dignidad de la vejez un trabajo de Wenchuan y Rodríguez, que es del 2014. Y después les dejé tres textos que son sobre los avances que ha tenido el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Uno es de Eduardo Ferrer MacGregor, que es del 2023, que es ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es quien más ha pujado para que los derechos económicos, sociales y culturales sean reconocidos como derechos de protección directa a través del artículo 26. Y bueno, nada, tiene opiniones súper interesantes respecto de los avances que ha tenido sobre todo la jurisprudencia de la Corte. Y después hay un trabajo que es de Gisela Ferrari, súper interesante también para que lo lean, no demasiado extenso. Y después, bueno, les sugiero ver el texto de Miranda Bobilla, que es del 2021, que también aborda un poquito las cuestiones de los avances, desafíos y algunas cuestiones pendientes en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Por último, van a ver que hay un texto de Carlos Javier Regazzoni, que es médico y político e investigador,
que un poco aborda la cuestión puntual del envejecimiento poblacional y sus connotaciones en el sistema de salud en Argentina, ¿sí? Para posicionarnos un poquito más lo que está pasando en nuestro país, que no responde a un fenómeno aislado, sin duda. En América Latina y el Caribe enfrentan procesos similares Uruguay, Chile o Cuba, donde prácticamente por la reducción de la natalidad, pero también por la prolongación de la esperanza de vida, hay una suerte de variación de lo que conocemos como pirámide poblacional, con una tendencia clara hacia el envejecimiento poblacional, fundamentalmente en las estadísticas pensadas hacia 1950, con alguna proyección a futuro. Decíamos que en América Latina y el Caribe hay una clara tendencia al envejecimiento poblacional. Las estadísticas producidas por la Organización Mundial de la Salud o por la CEPAL indican que hacia el año 2050 va a haber alrededor de 1.500 millones de personas mayores a 65 años. Esto equivale más o menos a una cuarta o una quinta parte de la totalidad de la población. Y esa franja etaria además va a haber superado a la franja etaria más joven, que es de 0 a 14 años, ¿sí? Esto tiene diversos factores, pero claramente lo que hay es un mejoramiento de la esperanza de vida por los logros en materia de tecnología, de medicina e inclusive la reducción de algunos factores de riesgo, y también una disminución en la tasa de natalidad. Esto vamos a ver que produce la tradicional modificación de la pirámide poblacional, muy ancha en las sociedades jóvenes, que se va haciendo un poquito más ancha al medio, y finalmente una pirámide invertida en aquellas poblaciones envejecidas. Y como les decía hoy, la Argentina no es una excepción al caso. Pero en materia de derechos humanos, esto nos lleva a pensar en la necesidad de modificar un paradigma en el cual el derecho ha tradicionalmente abordado a las personas mayores desde la seguridad social y desde el retiro. Es decir, como personas que salen de la vida económicamente activa y de repente se encuentran en sus hogares con la mayor de las suertes, enfrentadas a una situación de pasividad y en general de privación de derechos, ¿sí? Con muchos estereotipos y estigmas sociales que hacen que además sean un objetivo cosificado por parte de la mayor parte de la población y las políticas públicas, ¿sí? Hoy encontramos verdaderos depósitos humanos en muchos centros poblacionales, personas mayores olvidadas por sus familias, olvidadas por el Estado al momento de realizar los controles. Entonces esto nos lleva a pensar en la necesidad de tener una visión transformadora sobre la cuestión, y el colectivo está trabajando en ese sentido. Y cuando conversamos en otros encuentros sobre esta idea de que los instrumentos generales de protección de derechos humanos tienen arraigada la idea de igualdad como un ideal utópico en el cual todas las personas son entendidas en un plano igualitario, pero que a medida que nos adentramos en determinados colectivos que tienen una situación de discriminación estructural arraigada históricamente, de alguna manera insertan un tejido social que es muy difícil modificar a través de sus propios medios, aparece la necesidad de recurrir a instrumentos específicos, ¿sí? Esto en materia de derechos de las personas mayores es un proceso que todavía es lento, que ha tenido algunos avances, pero queda mucho por hacer. De hecho, vamos a ver que el único instrumento vinculante de protección de derechos humanos es la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que es del año 2015, y en el ámbito universal no existe un instrumento vinculante de protección, aunque sí hay algunos avances en materia de lo que se llama la Declaración y el Plan de Acción de Madrid, que es todo el desarrollo que se ha hecho desde la Organización de las Naciones Unidas para el mejoramiento de los derechos de las personas mayores. En el esquema de la presentación van a ver que primero se tiene en consideración a la vejez como categoría sociocultural para diferenciarla de lo que puede ser el envejecimiento en sentido biológico, y cómo esto de alguna manera genera categorías socioculturales que
que encierran un imaginario colectivo, encierran representaciones sociales que son resistentes al cambio y que tienen realidad, decíamos, de cuerpo psicosocial. Esto es que condicionan los abordajes, las perspectivas, las opiniones, los estereotipos en relación a esas personas, y que generalmente están arraigadas históricamente, no son de fácil modificación, pero en un estudio proyectado a largo plazo se pueden advertir algunas modificaciones. En la obra de Georges Minois y de Simone Beauvoir están muy claras los factores que condicionan la creación de esos imaginarios, ¿sí? Van a ver que de todos modos la obra de Georges Minois llega hasta 1987, con lo cual faltan algunos factores que considero importantes, pero sí describe los más significativos, que son básicamente la fragilidad física, el descubrimiento de la escritura, la propiedad privada, la estructura familiar, cómo de alguna manera las sociedades convierten esos factores en factores de trato que pueden generar exclusión o pueden generar mayor benevolencia, ¿sí? En la actualidad aparecen otros factores nuevos, como son la sociedad capitalista, la modificación de las tecnologías, el cambio de los hábitos sexuales y reproductivos. Aparece la cuestión de los grandes centros urbanos. Todo eso hace que la población de personas mayores pueda tener un abordaje, como decíamos hoy, más flexible, o que pueda sufrir abordajes más rígidos y quizás también más perjudiciales o más excluyentes. Les sugiero en particular que aborden esas obras porque ahí lo van a tener desarrollado con claridad, aunque en la diapositiva tienen presentados los aspectos generales para que ustedes lo tengan en cuenta. En lo que respecta a la normativa internacional de protección de los derechos humanos de las personas mayores, vamos a ver que en el ámbito universal no existe un instrumento vinculante. Sí, los instrumentos clásicos generales contienen algunas disposiciones específicas, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contiene el derecho a la seguridad social. Sí, por ejemplo, se advierte en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que aparece una disposición relativa a la prohibición de la discriminación por edad en el trabajo, y después aparecen algunas disposiciones específicas en la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, lo más fuerte en la materia en el ámbito universal proviene del derecho blando. El primer antecedente es el Plan de Acción de Viena de 1982, pero sin duda 20 años después, cuando se adopta la Declaración y el Plan de Acción de Madrid sobre el envejecimiento, ya ahí se delimita alguna política a nivel universal que ha llevado a los estados a colaborar con las Naciones Unidas para generar estadísticas y empezar de alguna manera a transformar las políticas públicas a nivel interno. Después, en el ámbito interamericano, vamos a ver que también hay instrumentos generales con algunas disposiciones, pero el instrumento de punta y vinculante, y es el que diferencia de alguna manera el sistema regional de los distintos sistemas regionales y del propio sistema universal, es la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores del año 2015. Con la anterioridad podemos mencionar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la propia Convención Americana de Derechos Humanos. El primero contiene el derecho a la seguridad social y el segundo, como sabemos, no tiene disposiciones específicas sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con excepción de la cláusula del artículo 26 que remite a la Carta de la OEA modificada por el Protocolo de Buenos Aires. Luego tenemos el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sí tiene disposiciones específicas para el colectivo. Y después, en el ámbito interamericano también hay algunos instrumentos de derecho blando, como la Declaración de Brasilia de 2007 o la Carta de San José del año 2012. ¿Sí? Todo eso conforma más o menos el núcleo normativo internacional para la protección de los derechos del colectivo. En lo que respecta a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, es realmente considerado un instrumento de punta. Fundamentalmente y en primer lugar porque tiene una visión novedosa respecto
de el abordaje integral que debe hacerse de los derechos y con una idea no compartimentada. Esto significa que responde a los ideales de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Y en segundo lugar, porque acoge la cláusula de discriminación por edad como categoría protegida de los derechos de las personas mayores, ¿sí? Contempla también aspectos actuales y novedosos como la idea de interseccionalidad, aborda sobre todo las cuestiones de las representaciones sociales y los estereotipos, contiene un estándar mínimo de protección basado en la edad cuando conceptualiza qué debe entenderse por persona mayor, que es básicamente aquellas personas de 60 años o más, salvo que la legislación interna de los estados establezca una edad menor o mayor, siempre que no supere los 65 años, ¿sí? Y algún aspecto criticado en realidad tiene que ver con por ahí la falta de una cláusula que reconozca automáticamente la competencia de la Corte Interamericana para intervenir a través del mecanismo de peticiones individuales, ¿sí? Algunos autores esto lo señalan como una deficiencia, pero bueno, la realidad es que estos instrumentos siempre se construyen en base a consenso político, sin duda. Por último, van a ver que les desarrollé en las diapositivas cuáles son aquellos aspectos específicos y novedosos que contiene la Convención en relación a algunos derechos y algunos principios, ¿sí? Van a ver que en ese sentido aparecen, a diferencia de lo que sucede con otros colectivos, aparecen algunos principios que son bien específicos destinados al colectivo. En algunos casos, algunos autores diferencian entre derechos que ya existían y que de alguna manera son reforzados por el instrumento, nuevos derechos y derechos que estaban contemplados en otros instrumentos y que de alguna manera habían sido utilizados de manera extensiva para la protección de los derechos de las personas mayores, ¿sí? Esta es una clasificación que van a ver en alguna bibliografía que yo les acerqué, pero en el desarrollo de las diapositivas tienen para que visualicen cuáles son los aspectos medulares y novedosos de este instrumento de punta. Por último, en lo que concierne al desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ver que la jurisprudencia es aún un poco incipiente. El primer antecedente que menciona Eduardo Ferrer MacGregor es Chaki Axa versus Paraguay, que es uno de los variados casos que ya la Corte ha abordado respecto de pueblos indígenas en el Paraguay, con lo que tiene que ver con la propiedad comunitaria de la tierra, los conflictos de titulación y demás. Y ahí básicamente lo que hace la Corte es mencionar que entre los grupos indígenas que existían en grave situación de vulnerabilidad social, había también personas mayores. Entonces, sin decirlo explícitamente, traza una suerte de interseccionalidad, ¿sí? Luego también van a ver que está el caso García Lucero versus Chile, que en realidad es un caso típico sobre debida diligencia por la investigación de delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet, pero acá aborda las cuestiones del acceso a la justicia y de reparación de las víctimas de la dictadura, y en ese sentido la Corte también hace un abordaje sopesando la edad de la víctima, que en ese momento tenía 79 años. El antecedente central del desarrollo jurisprudencial de la Corte es Poblete Vilches y otros versus Chile, que tiene que ver con el fallecimiento de una persona mayor habiendo ingresado al sistema de salud chileno. Es muy recordado este caso porque en rigor es el primer caso en el cual la Corte se expidió respecto de la violación del derecho a la salud como derecho contenido en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces es muy recordado en ese sentido, pero también está bueno porque traza, ahora sí con mucha mayor claridad y solvencia técnica, la idea de la interseccionalidad y cómo el hecho de tratarse de una persona mayor expuso a la víctima y obviamente a sus familiares a una mayor situación de vulnerabilidad. Muelle Flores versus Perú, lo vimos el otro día cuando trabajábamos personas con discapacidad,
que tiene que ver con una persona que accedió a una pensión y por más que fue reconocida en diversas instancias judiciales, nunca se le abonó efectivamente. Bueno, aquí la Corte básicamente consideró la cuestión de la mayor edad como factor de riesgo adicional. Después van a ver, hay algunos casos adicionales más que tienen que ver con la seguridad social. Y por último me interesa recordarles la opinión consultiva 29 del 2022, que es sobre enfoques diferenciados respecto a determinados grupos de personas privadas de libertad, que acá, si bien el grupo de las personas mayores es uno entre varios, tiene interpretaciones específicas que ha dado la Corte cuando se enfrenta a situaciones de privación de la libertad para este colectivo, ¿sí? Bueno, cualquier cosa quedo a disposición para cualquier consulta u opinión que quieran tener sobre la temática. Gracias.